En esta clase vamos a trabajar básicamente con las principales orientaciones de política en el campo educativo después de los 90, como veníamos discutiendo, pero nos vamos a concentrar en el campo escolar. Vamos a discutir qué transformaciones hubo, cómo se expresó este nuevo ciclo político en las políticas educativas o en las políticas destinadas al sector educación, ya que vamos a mostrar que muchas veces hubo en este periodo algunos impactos en el sistema educativo a través de otras políticas sociales que complementaron lo que se hacía desde el sector educación. Lo que les propongo básicamente es discutir tres tipos de preguntas a partir de las investigaciones que les dimos para leer y de los debates más conceptuales. En primer lugar, cómo se reorientan, ¿no?, las concepciones acerca del derecho a la educación, y en este marco les propongo discutirlo básicamente a través de las intervenciones sobre las desigualdades o, como discutíamos en la clase pasada, estas concepciones sobre los procesos de exclusión y de fragmentación que operaron profundizando las desigualdades y las distancias sociales durante la fase neoliberal. Es desde ahí que vamos a intentar discutir los sentidos que ya asumieron las llamadas políticas de inclusión que se desplegaron como nueva retórica a lo largo de toda la región, pero que se fueron materializando en medidas de muy distinto tipo en función del grado de radicalidad, de relaciones de fuerza, de disputas del campo popular en las relaciones de poder social. Y por último, me interesaría que podamos cerrar discutiendo qué dimensiones, ¿no?, de análisis nos permiten ver, visibilizar si hubo o no procesos de ampliación de derechos durante este ciclo de impugnación al neoliberalismo. Recordemos que en nuestro encuentro pasado discutimos cómo había durante este periodo resultados contradictorios en términos de redistribución, de alcance de derechos, mirando la situación social en su conjunto. Es indudable que en el heterogéneo escenario que reconstruimos respecto al ciclo de impugnaciones al neoliberalismo, la centralidad que adquirieron las luchas por el derecho a la educación es un punto ineludible de nuestra discusión. Para nosotros la lucha por el sentido tiene una relevancia central porque allí se perpetúa la legitimación de posiciones sociales o, por el contrario, la disputa por transformar las desigualdades existentes. Es decir, las desigualdades se sostienen en procesos de dominación simbólica, de la imposición de una visión del mundo, de la disputa respecto de quién tiene derecho a qué. En este punto, la política pública tiene un lugar central, como veíamos en las primeras clases, digo, ahí se construye el nudo, ¿no?, de la cuestión social en la toma de posición del Estado. Y quisiera agregar acá que en ese nudo, en el modo como se define ese nudo, en el modo como se definen los problemas que son públicos y los problemas de actuación pública, opera la capacidad de nombramiento del Estado, ¿no? De decir, por ejemplo, que la educación sexual integral, eso no es un problema público o un problema de ejercicio privado de la sexualidad, ¿no? A través de estas definiciones de política pública se va construyendo un sentido del derecho a la educación
más colectivo o más individualizante. Acá lo que estamos diciendo es a quién le compete la responsabilidad por el acceso al bienestar, a la educación como un ámbito de construcción de bienestar. Y en este proceso, ¿a qué grupos sociales se reconoce? ¿A cuáles se silencia? ¿A quién se le garantiza qué derechos? Pensando siempre que el proceso de democratización como tal es un proceso a largo plazo, inmerso en los debates y las disputas por el acceso a bienes y a recursos. Es por eso que nos interesa discutir cuáles fueron los sentidos en disputa, qué sentidos permitieron promover o activar prácticas más vinculadas a la ampliación de derechos y cuáles no. Desde esta perspectiva, lo que nos interesa discutir básicamente es cómo se articulan concepciones del derecho a la educación con proyectos políticos más amplios, ¿no? Entendiendo por el proyecto político aquel conjunto de creencias, intereses, concepciones respecto de lo que debe ser la vida en sociedad y que orienta la acción política y la dota de direccionalidad y de intencionalidad. Esto, para ser analizado, implica necesariamente no mirar solo lo que el discurso político público dice, sino qué dice, qué hace, qué recursos pone en juego, qué institucionalidad construye para que se expresen quiénes, ¿no? Digo, hay que mirar la construcción de un proyecto político mirando tanto la normativa como la organización institucional, como las prácticas, los recursos, los discursos, etcétera. Algunos autores, entre ellos Joan Subirats, politólogo español, proponen entender la política pública como una hipótesis de trabajo, es decir, toda política tiene detrás de sí una concepción respecto de los problemas que propone atender, en este caso los problemas de la educación, es decir, cuando uno decide intervenir sobre la falta de conectividades, porque supone que ese es el problema, pero si uno define el problema como un problema de intereses estudiantiles, interviene de otro modo, es decir, el modo como decidimos intervenir supone una definición acerca de los problemas y esa definición de los problemas habilita ciertas intervenciones e inhabilita otras, ¿no? Si nosotros pensamos que el problema de las trayectorias es un problema innato de niños, niñas y jóvenes debido a sus inteligencias congénitas, difícilmente podamos decidir resolverlas a través de políticas educativas activas, ya que nada de lo que hagamos en educación tendría un resultado sobre los cerebros de los estudiantes. Esto se expresa a veces en cómo se definen los problemas, materializa en esos arreglos institucionales de los que recién hablábamos, ¿no? Que estos arreglos institucionales van definiendo modos de acción política o instrumentos de política mediados por arreglos institucionales, es decir, quién participa de qué, cómo se establecen los mecanismos de representación y participación de la sociedad, a quién se convoca para intervenir sobre esos problemas, ¿no? Quiénes son los interlocutores legítimos en determinados periodos históricos. Entonces vamos a intentar discutir estas cuestiones de construcción del sentido del derecho a la educación, tomando como analizador las intervenciones sobre las desigualdades en este periodo que tuvo como peculiaridad una importante cantidad de recursos, porque en este periodo lo que se produjo es una ampliación de los fondos públicos, como veíamos en la clase anterior, vinculado al incremento del valor de los commodities. Este nuevo escenario, que como decíamos recién estuvo signado por la bonanza económica, amplió los márgenes de acción de la mayoría de los gobiernos, permitiendo desplegar una agenda de políticas públicas orientadas a reconstruir el tejido social y a mejorar las condiciones de vida de la población. A escala regional, se ampararon en lo que en esta época fueron las denominadas políticas de inclusión.
En este sentido, se llevaron adelante una importante cantidad de nuevas reformas educativas que fueron en gran parte de los países en sentido contrario a lo que habían sido las reformas educativas neoliberales, ¿no? Que antes había adquirido la forma de paquete de reforma impulsada por organismos internacionales y que en este caso eh, adquiere otra fisonomía, es una agenda más destinada a la reconstrucción, ¿no? Y que parte de experiencias e iniciativas de carácter nacional que se van expandiendo y se van reformulando en cada país en el marco sobre todo de los llamados gobiernos democrático-populares como Argentina, Brasil o Uruguay, las preocupaciones sobre las políticas educativas destinadas a superar las desigualdades se articularon básicamente en discursos sobre la inclusión y la igualdad, desplazando el eje de la equidad y de la calidad, que había sido el foco de las transformaciones durante los 90 y mostrando una importante preocupación por garantizar a través de la escolarización la inclusión y la justicia social. En muchos casos, en distintos países, emergen o se crean nuevos ámbitos institucionales que reconocen a colectivos históricamente silenciados como población indígena. El Estado Plurinacional de Bolivia es el caso más elocuente, pero también en nuestros países o en estos países democráticos populares aparecen oficinas de la mujer, áreas de educación intercultural bilingüe, instancias o políticas específicas de reconocimiento de desigualdades de género y raciales. Esto terminó plasmando en algunos de estos países en nuevas leyes de educación que además terminaron ampliando aún más la educación, la escolarización obligatoria. Aquí vemos algunas de las principales leyes del periodo, ¿no? Aquellas que transformaron más sustantivamente la cuestión educativa. Nos vamos a centrar en breve en el caso de Bolivia y su transformación, ¿no? Pero lo que vemos es que hubo importantes transformaciones en el campo también de las regulaciones. Estas nuevas leyes tendieron a ser más enfáticas en términos de la principalidad del Estado en casi todos los países, por supuesto, excepto los que continuaron con políticas neoliberales. Y como decíamos, el común denominador fue la ampliación del acceso a niveles superiores, el reconocimiento de derechos a poblaciones históricamente excluidas y marginadas, ¿no? En Argentina incluso se reconoció a los trans, hubo un crecimiento notable del financiamiento educativo y además en muchos casos mejoras en los salarios docentes, ¿no? Si miramos la diferencia entre el año 2000 y 2016, lo que vemos es un incremento bastante significativo en muchos países de los años de escolaridad obligatoria. Esto, por supuesto, no fue solo una retórica. A lo largo de este periodo lo que vimos es una importante evolución del gasto público en educación en América Latina que hizo posible materializar este derecho, ¿sí? Digo, hubo un importante incremento del gasto público que permitió ampliar la infraestructura, pero también generar una diversidad de políticas hacia los grupos más desfavorecidos. Esto, por supuesto, también tuvo un impacto en el ingreso de nuevos públicos escolares y permitió que población históricamente excluida pudiera terminar la educación secundaria. Si uno mira las diferencias a distintos países de América Latina entre lo que sucedía en el año 2000 y en el 2010, lo que se ve es que hay una importante proporción de nuevos grupos poblacionales que acceden al nivel, si bien en algunos de nuestros países esto significó todavía una diferencia entre el acceso efectivo y la posibilidad de culminarlo, lo que vemos es que esa distancia entre acceso y egreso se va achicando en gran parte de nuestros países a lo largo del periodo. Por supuesto, algunos países como Perú, Costa Rica, El Salvador, que tuvieron políticas menos progresistas, este descenso se ve mucho menos.
Uno mira estos procesos por quintil de ingreso, lo que observa son los alcances, pero también los límites de estas tendencias, ¿no? Si uno mira la evolución de la finalización del nivel secundario, lo que encuentra es una importante ampliación, ¿no? Evidentemente el quintil 1, el 2 pudieron acceder a la escuela y pudieron terminar la escuela en lo que va del siglo XXI hasta el 2016, que es donde tenemos datos, pero este proceso tuvo lugar en todos los quintiles de ingreso, entonces hubo un avance en el acceso y finalización, pero no hubo un cierre de las brechas, ¿no? Digo, todos los grupos sociales se incrementaron unos 14, 15, 16 puntos en el acceso y finalización, dejando a los grupos mejor posicionados aún que los grupos más desaventajados. Este proceso tuvo lugar no sin contradicciones, ¿no? Esta preocupación por la igualdad, por la mayor proximidad entre grupos sociales tuvo lugar a la par que mecanismos de regulación vinculados a una mirada estandarizada sobre la calidad, ¿no? Gran parte de nuestros países, al tiempo que se volvían más igualitarios y más integrales, se sumaban a los procesos de evaluación estandarizadas, regidos por organismos como la OCDE, es decir, económicos y del exterior, poniendo en tensión lo que venían ganando en términos de soberanía, de reconocimiento de las particularidades, etcétera, etcétera. A la vez, en gran parte de estos países persistieron dispositivos de control moral como algunos de los requerimientos que tuvieron las transferencias condicionadas de ingresos. Me gustaría volver, ¿no? A esto que decíamos al inicio, que tiene que ver con cómo mirar esos proyectos político-educativos que están detrás de las orientaciones de política de los países. Y para eso les propongo una primera mirada general para luego adentrarnos más a fondo con el caso argentino de las principales políticas en cada uno de los países. Creo que solo mirando las principales intervenciones lo que uno puede visibilizar es, por ejemplo, quién garantiza qué, ¿no? Y a quién se adjudica el problema de la desigualdad. Argentina durante el SINAL tuvo políticas mucho más destinadas a mejorar las condiciones de trabajo docente, a mejorar las condiciones institucionales. La vista no está puesta en los excluidos, sino en los mecanismos institucionales que provocan la expulsión del sistema escolar, ¿no? Desde el Programa Integral para la Igualdad Educativa que propone fortalecer la enseñanza, hasta el Programa de Mejoramiento de la Equidad o el Programa Nacional de Inclusión Educativa que propone actividades complementarias y apoyar a los jóvenes en su reinserción, el foco está puesto no en los sujetos, sino en la dimensión estatal e institucional destinada a garantizar el derecho a la educación. Países como Chile, en cambio, si uno mira, tienden a generar solo mecanismos de beca, ¿no? Esta información la sacamos del texto de Mancebo que ustedes tienen para leer, y acá lo que encontramos es que se les da recursos económicos, y a partir de esos recursos económicos son los y las jóvenes quienes tienen que sostenerse en la escuela, generar los mecanismos para el aprendizaje, digo, no se observan medidas destinadas a intervenir sobre los mecanismos institucionales o a fortalecer las instituciones o a fortalecer el trabajo docente. Si miramos estos procesos en el campo político educacional en Argentina, podremos dar cuenta de qué significaron las políticas de inclusión y en qué medida supusieron nuevas concepciones respecto de el derecho a la educación y el rol del Estado en la garantía del derecho a la educación. Argentina, como parte de otro grupo de gobiernos que fueron denominados como democrático-populares, inicia en este periodo una reorientación de sus políticas en franca crítica, ¿no? A lo que habían sido las reformas educativas neoliberales,
En el caso de Argentina, a lo largo de este tiempo uno puede ver un doble proceso, un proceso destinado a la reunificación del sistema educativo que había sido fuertemente fragmentado por las políticas previas y vamos viendo a lo largo de este periodo también una complejización de la agenda de inclusión, es decir, primero comienza con una lógica de ampliación o de ampliación de los mecanismos de redistribución de recursos para progresivamente incorporar dimensiones más vinculadas al reconocimiento de minorías y a la participación de actores sociales históricamente silenciados en el ámbito de la política educacional. Para analizar estas transformaciones nos vamos a concentrar básicamente en el modo como las políticas educativas en el marco del SINAL en Argentina se ocuparon de la cuestión de la desigualdad que se había profundizado tanto en estos periodos y lo que es posible señalar al menos tres grandes ejes de transformación. Por un lado, el retorno a un principio de igualdad, desplazando ese ideal de equidad tan propio de las políticas focalizadas compensatorias y en este sentido una vuelta a políticas de carácter más universalizante. Como voy a mostrar, no siempre se trató estrictamente de políticas universales, pero sí una tendencia hacia ello. En segundo lugar, lo que comienza a desplegarse es una perspectiva más integral sobre los derechos que va requiriendo en las intervenciones del Estado una mayor articulación entre sectores de la política social. Y por último nos vamos a detener en lo que significó en este periodo el reconocimiento de nuevos actores sociales y la ampliación de la participación. Esta primera preocupación ligada a retomar los principios de igualdad, la preocupación por la reuniversalización de las políticas, que se expresan básicamente en principio en recuperar políticas comunes, sin escindir a poblaciones pobres versus los ciudadanos, aun cuando se priorizara iniciar por los sectores más desfavorecidos la implementación de alguna de las políticas. Este fue el caso del Programa Integral para la Igualdad Educativa, un programa para el nivel primario que se proponía garantizar las orientaciones comunes, fortalecer los núcleos de aprendizaje prioritarios, pero contribuir más específicamente a las escuelas más afectadas por la crisis social a través de apoyos materiales y apoyos en términos de capacitación. También lo podemos ver en el abandono progresivo de los programas de transferencia de ingresos a término y con cupo y en la consideración de grupos poblacionales como aquellos que habían abandonado la escuela y que no eran preocupación del sector educación hasta ese momento. ¿No? El Plan Nacional de Inclusión Educativa que se desarrolla en nuestro país en el año 2005 brindó becas para niños, niñas y jóvenes desescolarizados y desescolarizadas, pero no hacía competir a estos grupos poblacionales entre sí, con cumplir el requisito de haber abandonado el sistema educativo por lo menos hace un ciclo lectivo, se les asignaba ese recurso y se generaban las estrategias para que esos niños, niñas y jóvenes pudieran volver a la escuela a través de el diseño de lo que se deben llamar espacios puente o espacios de articulación entre las organizaciones sociales y la escuela, ¿no? Porque en muchos casos se trataba de las propias escuelas de las que habían sido expulsados, ¿no? Esto mismo se puede ver en la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo como prestación no contributiva a los trabajadores informales o a los desocupados se asignó a todos los que cumplieran esa condición sin seleccionar. Entonces hay una lógica universalizante, aunque no se destinaran recursos a absolutamente toda la población. La asignación universal por hijo no fue una renta universal a la infancia, pero sí una asignación que equiparó a la población que cobraba salario familiar vía su trabajo formal y a aquellos que no habían logrado acceder al mercado de trabajo o al mercado de trabajo protegido.
Me gustaría detenerme en el caso de la escuela secundaria, porque acá los avances fueron bien interesantes, ¿no? A diferencia de la escuela primaria, las políticas de ampliación de la escolaridad a partir del año 2006, de la nueva ley de educación nacional, se acompañó de una estrategia de intervención que lo que pone en cuestión es el modelo organizacional selectivo del nivel medio. A partir de 2009 se desarrolla un plan de mejora institucional que supone la asignación de recursos a todas las escuelas, es decir, no es una política para los grupos vulnerables, que efectivamente son los más afectados por la expulsión escolar o por la repitencia, sino que lo que considera que el problema no son los jóvenes y las jóvenes, sino el modelo educativo. Estos recursos podían ser utilizados para estrategias de acompañamiento a las trayectorias, para fortalecer algunos tramos del trabajo escolar de los estudiantes, ¿no? Entonces digo, no solo son políticas ahora universales para todos, sino que se preocupan, ya no como en los 90, no construyen políticas de inserción, sino políticas de integración, discuten los mecanismos de integración escolar. Por supuesto, estas políticas tuvieron sus límites, porque lo que no se transformó, aunque fue objeto de debate, fueron las condiciones de trabajo de los profesores, y en algunos casos estos recursos y estos planes de mejora quedaron aislados del resto del trabajo pedagógico cotidiano de las escuelas. Decíamos que un segundo cambio fue un avance hacia procesos más integrales de intervención y fundados básicamente en la responsabilidad estatal de la garantía de derechos, el avance hacia políticas fundadas en el derecho para atender las desigualdades en el campo educativo estuvo en clara confrontación con una lógica sectorial y asistencial que predominó en la década previa, y generó, entre otras transformaciones, que políticas como la asignación universal por hijo, que suponían, ¿no?, recursos condicionados al cumplimiento de la escolaridad obligatoria de los y las menores y del cumplimiento de la vacunación obligatoria en el sistema de salud, estas condicionalidades no fueron una responsabilidad individual, como sucedía con muchos beneficiarios de planes previos, sino una responsabilidad estatal. Este giro implicó que problemas, qué sé yo, como la asignación de vacantes o la revisión de los mecanismos de escolarización de distintos grupos sociales ingresaran a la agenda pública, no como bienes a ser adquiridos en el mercado, y además supuso, para garantizar esta integralidad, el diseño de una estrategia de articulación interministerial para garantizar derechos asociados que, como salud, educación, permanecieron como condicionalidades para la percepción. Entonces, estos mecanismos públicos de articulación suponían trabajar conjuntamente entre las áreas, garantizar el acceso de las prestaciones a todos los territorios del sistema educativo, generar oferta donde no la había, relocalizar vacantes, acompañar las trayectorias educativas, acercar las salas de salud a los territorios. Este proceso se llevó a cabo también, no sin límites, digo, así como hubo importantísimas transformaciones que modificaron significativamente el sustento, las orientaciones de las políticas destinadas a garantizar derechos, también persistieron algunas lógicas moralizantes. Creo que el caso de la asignación universal por hijo es paradigmático, que si bien equiparó el salario familiar de los trabajadores formales con los de los trabajadores del mercado informal o los desocupados, supusieron otros mecanismos de control que diferenciaron aquello que se proponía igualar. Estas familias se les retenía un 20% de los recursos hasta tanto mostraran o demostraran estar cumpliendo con las condicionalidades, ¿no? Había un proceso de control en una libreta nacional de la seguridad social, entonces estas condicionalidades se demostraban en un documento que estaba construido con normas de seguridad muy estrictas, muy parecidas a las de un pasaporte, ¿no? Teniendo o construyendo una cierta sospecha como si los sectores vulnerables fueran a apropiarse de algo indebido.
El tercer eje que nos proponemos para mirar estos cambios tiene que ver con los procesos de reconocimiento y de participación social, la incorporación de actores históricamente silenciados, básicamente las organizaciones territoriales, los movimientos sociales que fueron incorporados activamente al desarrollo de alternativas escolares de los sectores más vulnerados en sus derechos para contribuir a incorporarlos a la escuela, reconociendo de este modo el carácter pedagógico de la actuación de estos movimientos territoriales. También fueron reconocidos los docentes que venían de un periodo de fuerte desconocimiento de sus acciones, donde no eran reconocidos como profesionales, sino que se consideraba que debían profesionalizarse, y acá se los incorpora a través de las paritarias docentes a discutir su salario, pero también las condiciones de trabajo. Durante este periodo se llevó adelante la capacitación gratuita y en servicio a través del Infod. Otra línea de actuación tuvo que ver con la educación sexual integral y el reconocimiento de la diversidad de modelos de familia y de ejercicio libre de las sexualidades, o la educación intercultural bilingüe de reconocimiento a las poblaciones indígenas, ¿no? Vamos a dejar esto acá, pero vamos a volver sobre este tema ahora cuando discutamos el caso de Bolivia, porque en el caso argentino el reconocimiento de la educación intercultural bilingüe fue limitado, ya que se restringió solo a escuelas en territorios donde hubiera población indígena. Ir cerrando, digo, es claro que este proceso generó numerosos avances, no sin deudas pendientes. Mostrábamos para toda América Latina, pero en Argentina esto también fue bien importante, el avance en el derecho a la educación, la incorporación de nuevos sectores sociales, pero la persistencia de las brechas. En algunos casos, la persistencia de un bajo nivel de institucionalidad, lo mostrábamos con el nivel secundario, fue más potente la discusión respecto de que había que cambiar el modelo de organización escolar, pero sin embargo las estrategias de cambio fueron menos profundas, no lograron desestructurar y reestructurar otro modo u otra forma de estructuración del puesto de trabajo docente, y la ampliación de derechos, que, como en el caso de la asignación universal por hijo, fue un programa paradigmático a escala de toda la región, pero que sin embargo retuvo ahí, ¿no?, en un último lugar, de manera contradictoria, esos mecanismos de control presentes en la no entrega o en la retención de ese 20% de los recursos, hasta tanto los sectores populares mostraran el cumplimiento de las condicionalidades impuestas por la política. En estos procesos de cambio creo que es interesante compartir también un otro proyecto de aquellos países que durante el ciclo de impugnación al neoliberalismo traccionaron hacia lo que se dio en llamar el socialismo del siglo XXI, o procesos de refundación del Estado. El caso de Bolivia es un caso bien interesante porque supuso una transformación muy significativa del carácter de lo nacional, una idea de lo nacional que históricamente estuvo concentrada en un proyecto de colonización o un proyecto neocolonial que no logró ser transformado a lo largo de todo el siglo XX y que supuso en un país con una amplia, variada, heterogénea y riquísima cultura indígena, la subsunción de todas las lenguas a lenguaje castellano. Si bien durante la reforma de los 90, también en Bolivia hubo un intento de avanzar en una educación intercultural bilingüe, esto tuvo muy poca trascendencia en términos prácticos, ¿no? Digo, las poblaciones indígenas continuaron estando segregadas y subsumidas a la lógica cultural de los sectores dominantes. Algo de esto comienza a transformarse luego de las resistencias y el ascenso de Evo Morales a través del MAS al gobierno. Allí comienza un proyecto decolonizador basado en un discurso fuertemente despatriarcalizador, intra e intercultural, y fundado en la idea del buen vivir como cosmovisión central del mundo campesino indígena.
parte de estas discusiones en el campo escolar se consolidan con la ley Avelino Signaní Elizardo Pérez del 2010. Allí se fortalece el carácter plurinacional del país, cuestión que también tuvo su correlato en la Constitución Nacional, que define a Bolivia como un país pluriétnico y plurinacional, y supuso adicionalmente la creación de nuevos organismos capaces de garantizar una democracia efectivamente representativa y participativa, ¿no? Digo, crear un nuevo sistema educativo requería sistemáticamente construir un otro modo de definición de los saberes indígenas, de estructurar contenidos y programas renovadores, y esto se expresa básicamente en la transformación, por ejemplo, del castellano en segunda lengua y asumir un principio de plurilingüismo, ¿no? Una ley que se propone potenciar los conocimientos originarios en conjunción con la ciencia, la tecnología y los conocimientos occidentales, ¿no? Pero es el fortalecimiento de este carácter plurinacional desde el ámbito educativo que comienza a llevarse a cabo a través de una formación comunitaria basada en la definición colectiva de programas curriculares, en el que distintos pueblos indígenas originarios pueden asumir la gestión y el control de sus territorios e integrarse en la totalidad boliviana. Esto supuso organizarse en consejos comunitarios, en núcleos zonales y regionales y en su articulación en un congreso plurinacional de educación que permite, a través de procesos de participación acumulativa, definir colectivamente qué se enseña, cómo se enseña, en un contexto donde no se abandona además la lógica más intersectorial de acompañamiento con políticas de fortalecimiento de las condiciones de vida. Es decir, el propósito del gobierno boliviano no solo es ejercer mecanismos de reconocimiento cultural, sino también de redistribución de la renta nacional, sobre todo de los recursos procedentes de los hidrocarburos. En el campo educativo esto se expresó prontamente en el diseño de un apoyo económico a través de lo que fueron los recursos de las becas Juancito Pinto. Entonces, digo, la continuidad no solo es garantizar la integración al sistema, sino garantizar una integración fundada en la participación y en el reconocimiento cultural. Creo que la profundidad que tuvo este proceso y por supuesto hoy la reacción frente al mismo solo se entiende si uno puede visibilizar la profunda transformación en el modelo de organización, en el modelo de participación y en el proyecto cultural de este país.